La vida trágica de Cantinflas y su historia real. Muy devoto de San Pascual Bailón, y de que agarro el ritmo me bailan hasta las niñas de los ojos. Hoy conocerás la verdadera historia detrás del hombre que hizo reír al mundo, pero que lloraba en silencio. Cantinflas, el comediante más querido de México y uno de los mayores íconos del cine latinoamericano. Detrás de su sonrisa inconfundible y del humor que encantó a generaciones, existe un pasado lleno de tragedias, traiciones, escándalos y secretos oscuros que pocos se atrevieron a revelar. Desde sus humildes comienzos, pasando por su ascenso meteórico a la fama, hasta los conflictos con el poder político y los dramas familiares que lo atormentaron en sus últimos años, esta es una historia que va mucho más allá del mito. Cantinflas no solo luchó contra la pobreza, también enfrentó enemigos ocultos, acusaciones polémicas y una soledad devastadora. Hay quienes dicen que su inmensa fortuna desapareció misteriosamente, que su herencia provocó disputas legales interminables y que su vida amorosa estuvo marcada por rumores, infidelidades y sufrimiento. Pero lo más impresionante aún está por venir. Los últimos días de Cantinflas esconden una verdad que podría cambiar por completo la forma en que el mundo lo recuerda. Por eso, suscríbete ahora mismo al canal y deja tu me gusta, porque tu apoyo es fundamental para que YouTube recomiende este video a más personas. Cada suscripción, cada like y cada comentario hacen posible que historias como estas sigan siendo contadas. Y si quieres apoyar al canal de una forma aún más directa, puedes enviar un Super Thanks. Ese gesto ayuda mucho a mantener vivo el trabajo de investigación y producción. Pero si no puedes, no pasa nada. Comenta aquí qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Y no te vayas antes del final, porque la última revelación te dejará completamente impactado. Mario Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas, fue mucho más que un simple actor cómico. Fue un símbolo de inteligencia popular, crítica social y resistencia cultural en medio del turbulento escenario del siglo XX. Nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en el seno de una familia humilde. Todo comenzó de manera modesta, cuando Mario, aún joven, buscaba una forma de salir de la pobreza que afectaba a su familia en el barrio de Santa María la Redonda, en la capital mexicana. Hijo de un cartero y de una ama de casa, creció rodeado de dificultades, pero siempre mostró una mente aguda, un sentido del humor rápido y una notable capacidad para conectar con la gente. Siendo adolescente, trabajó en diversos oficios: zapatero, boxeador amateur, bailarín e incluso aprendiz de torero, hasta que encontró en el circo y en el teatro popular su verdadero escenario. Fue en ese ambiente lleno de improvisación, risas y desafíos donde nació el personaje de Cantinflas, una figura torpe, habladora, confusa y al mismo tiempo increíblemente astuta, que representaba al pueblo sencillo pero ingenioso, capaz de reírse incluso de sus propias desgracias. El público mexicano se vio reflejado en aquel hombre que parecía no decir nada, pero que, entre líneas, lo decía todo. El nombre Cantinflas surgió por casualidad, de una expresión inventada por Mario para evitar problemas con la censura y los productores. Él decía que era solo un nombre sin significado, pero con el tiempo se transformó en un símbolo de humor inteligente y crítico. Su manera de hablar era tan particular que dio origen al verbo cantinflear, reconocido oficialmente por la Real Academia Española, que significa hablar mucho sin decir nada concreto, una ironía perfecta sobre la forma en que las personas e incluso los políticos usaban las palabras para confundir en lugar de aclarar. Con el éxito en los escenarios, Cantinflas pronto llamó la atención del cine mexicano, que vivía entonces su época de oro. Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1936, pero fue la película Ahí está el detalle de 1940, la que marcó el inicio de su consagración definitiva. Dirigida por Juan Bustillo Oro, la cinta mostraba a Cantinflas en el punto más alto de su creatividad, con un humor afilado que combinaba crítica social y sátira hacia la burguesía. A partir de entonces, se convirtió en la mayor estrella de México, atrayendo multitudes a los cines y creando un nuevo estilo de comedia popular. El secreto del éxito de Cantinflas estaba en su capacidad para hacer reír al pueblo sin ofender,
para ironizar sobre los poderosos con elegancia y para transformar el caos de las palabras en un discurso lleno de genialidad. Su personaje, siempre vestido con pantalones caídos, cinturón de cuerda y un bigote peculiar, se convirtió en un ícono inconfundible. No era solo un payaso, sino un filósofo disfrazado de comediante, alguien que, con su inocencia y astucia, denunciaba las injusticias, las desigualdades y las hipocresías de la sociedad mexicana. Durante las décadas de 1940 y 1950, Mario Moreno se consolidó como uno de los artistas más influyentes del mundo hispano, protagonizando éxitos como Ni Sangre ni Arena de 1941, El Gendarme Desconocido de 1941, El Circo de 1943, El Bolero de Raquel de 1957. Cada nueva película era un acontecimiento nacional. Cantinflas era tan querido que lograba unir a ricos y pobres en la misma sala de cine, todos encantados por ese personaje que representaba el espíritu de México, sencillo, trabajador, ingenioso y de corazón generoso. Con el tiempo, su talento trascendió fronteras y llegó a Hollywood. En 1956 protagonizó la película La Vuelta al Mundo en 80 días, Around the World in 80 Days, una superproducción estadounidense que le valió el Globo de Oro a Mejor Actor y el reconocimiento internacional. El mundo entero descubrió el encanto irresistible del comediante mexicano, y hasta Charles Chaplin, el mayor nombre de la comedia mundial, declaró: Cantinflas es el mejor comediante vivo. Esa consagración mundial fue el punto más alto de su carrera, pero también trajo desafíos y presiones. Mario Moreno comenzó a dividir su tiempo entre el cine, los negocios y el activismo social. Era un perfeccionista en los rodajes, revisaba guiones, controlaba la producción y tenía la última palabra en todo. Su profesionalismo y visión empresarial lo convirtieron en uno de los artistas más ricos y poderosos de México, aunque nunca abandonó su discurso de sencillez y cercanía con el pueblo. Fundó su propia productora, Posa Films, para tener libertad creativa y poder elegir los mensajes que quería transmitir. Además de actor, se convirtió en un ícono cultural y político. En muchas de sus películas, como El Padrecito de 1964 y Su Excelencia de 1967, abordó temas como la corrupción, la desigualdad y la religión de forma cómica pero profundamente reflexiva. El personaje de Cantinflas evolucionó con los años, pasando de ser un vagabundo simpático a un defensor de los oprimidos, siempre manteniendo el mismo espíritu de humor y compasión. En cada palabra enredada había una crítica aguda y una lección de humanidad. Su éxito fue tan grande que, durante décadas, ningún otro artista mexicano alcanzó su mismo nivel de popularidad. Fue reconocido con numerosos premios, homenajes e incluso condecoraciones del gobierno mexicano, aunque él prefería ser recordado simplemente como un hombre que hizo reír al pueblo. Incluso en los años 70 y 80, ya mayor, continuó activo en el cine y la televisión, resistiendo los cambios de la industria y manteniendo su esencia hasta el final. Cantinflas nunca se limitó a ser un comediante. Fue un observador del alma humana, un intérprete de la vida cotidiana y un espejo de la sociedad mexicana. Mario siempre fue un hombre de contrastes. El artista que defendía la sencillez vivía rodeado de lujo. El ídolo del pueblo mantenía amistades con políticos y empresarios poderosos. El comediante que predicaba alegría cargaba dentro de sí una tristeza silenciosa y una soledad constante. Su vida íntima estuvo marcada por el amor, las pérdidas, las lealtades inquebrantables y también por conflictos que nunca fueron completamente esclarecidos. Desde joven, Mario demostró un gran sentido de responsabilidad. Incluso después de alcanzar la fama, nunca abandonó la costumbre de levantarse temprano, cuidar su apariencia, leer los periódicos y mantenerse informado sobre la política y los problemas sociales de México. Era un hombre exigente consigo mismo y con los demás. Buscaba la perfección en todo lo que hacía, y eso se reflejaba no solo en su carrera, sino también en sus relaciones personales. Conoció a Valentina Ivanova Subarev, una bailarina rusa con quien se casó en 1936 y con quien viviría una historia de amor llena de altibajos. Valentina era una mujer elegante, fuerte, y según muchos amigos,
la única capaz de comprender el temperamento difícil y el perfeccionismo de Mario. Juntos formaron una pareja que despertaba admiración, pero también muchos comentarios, pues su relación estuvo marcada por peleas, reconciliaciones y largos periodos de distancia. El matrimonio, aunque duradero, fue objeto constante de rumores. Se decía que Mario, a pesar de mostrarse fiel en público, tenía discretas relaciones amorosas con actrices y mujeres del medio artístico. Él nunca confirmó ni negó esas historias, prefiriendo mantener su vida privada lejos de los titulares, aunque fuera una de las figuras más famosas del país. La verdad es que, detrás del mito, había un hombre que luchaba por equilibrar el amor, la fama y la soledad. Valentina, que sufría problemas de salud, especialmente relacionados con el alcohol, vivió sus últimos años de manera recluida. Su muerte, en 1966, devastó a Mario, que quedó profundamente afectado. Fue un golpe que marcó el inicio de un periodo de introspección y tristeza en su vida. Se volvió aún más reservado, sumergiéndose en el trabajo y la filantropía como una forma de sobrellevar la pérdida. Aunque nunca tuvo hijos biológicos, Mario y Valentina adoptaron a un niño, Mario Arturo Moreno Ivanova, a quien criaron como su heredero legítimo. Ese gesto fue, para muchos, una muestra del lado más humano y sensible del comediante, quien siempre sintió un cariño especial por los niños y las causas sociales. Sin embargo, la relación entre padre e hijo no fue tan sencilla como parecía. Mario Moreno era un hombre severo, de principios firmes, y esperaba de su hijo un comportamiento ejemplar. Las diferencias entre ellos, agravadas por los años y la distancia emocional, terminaron haciéndose públicas después de la muerte de Cantinflas, cuando comenzaron las disputas por la herencia y los derechos de imagen, uno de los capítulos más tristes y polémicos de su historia. Además de la familia, la vida personal de Cantinflas también giraba en torno a su fe y a su caridad. Era profundamente católico, creía en la justicia divina y hacía numerosas donaciones anónimas a instituciones de beneficencia, orfanatos y hospitales. Muchos testimonios cuentan que ayudaba discretamente a familias pobres, pagaba los estudios de jóvenes talentosos y brindaba apoyo a artistas principiantes. A pesar de su generosidad, nunca le gustó ser visto como un santo. Decía que hacía el bien por convicción, no por publicidad. En entrevistas, mostraba una visión muy lúcida sobre la fama y el dinero, afirmando que la fortuna es solo una herramienta. Lo que importa es lo que se hace con ella. Sin embargo, su vida también tuvo momentos de contradicción cuando se trataba de política y poder. Cantinflas era admirado por líderes de distintas ideologías, desde presidentes hasta revolucionarios, lo que lo colocaba en una posición delicada. Mantenía amistad con importantes figuras políticas de México, lo que generaba críticas de quienes lo consideraban demasiado cercano al poder para un hombre que representaba al pueblo humilde. Aún así, utilizaba su influencia para causas sociales y nunca se involucró directamente en cargos públicos, prefiriendo ejercer su fuerza a través del arte y la palabra. En su intimidad, Mario era un hombre metódico. Le gustaban los caballos, vestir bien y vivir con comodidad, pero sin ostentación. Amaba la naturaleza y pasaba largas temporadas en su hacienda, donde criaba animales y se refugiaba del bullicio de la fama. Muchos amigos contaban que era una persona de conversaciones profundas, dotado de una inteligencia aguda y un humor refinado. Fuera de las cámaras, era muy distinto del Cantinflas bromista, más serio, reflexivo y, a veces, melancólico. Esa dualidad entre el artista y el hombre fue una constante en su vida. Mientras el mundo veía al genio de la risa, él se veía a sí mismo como un hombre común, con fallas, miedos y arrepentimientos. Existía en Mario Moreno una tensión permanente entre el éxito y el deseo de anonimato. Disfrutaba del reconocimiento, pero detestaba el acoso de la prensa. No era un hombre de fiestas, prefería cenas discretas con amigos y largas conversaciones sobre filosofía y política. También tenía una relación curiosa con la fama, comprendía su valor, pero desconfiaba de ella. Decía que el éxito podía ser una bendición y una prisión al mismo tiempo, porque el público esperaba que siempre fuera alegre, incluso cuando no tenía motivos para sonreír.
Esa presión por mantener la imagen del hombre feliz lo acompañó hasta el final de su vida, y quizá contribuyó al aislamiento que marcó sus últimos años. Otro aspecto fascinante de la personalidad de Mario era su relación con el trabajo. Aun siendo multimillonario, seguía participando activamente en la producción de sus películas, revisando guiones, discutiendo ideas y exigiendo la máxima calidad. Era conocido por su perfeccionismo y su búsqueda incansable de autenticidad. Quería que cada broma tuviera un propósito y que cada escena transmitiera un mensaje. Eso lo hacía admirado, pero también temido por sus colegas, ya que no toleraba la mediocridad. Esa dedicación, que lo llevó a la cima, también le cobró un alto precio: el distanciamiento de algunas amistades y el desgaste físico y emocional. Entre bastidores, se decía que Mario Moreno se había convertido en prisionero del personaje que creó, que Cantinflas había tomado el control de su vida hasta el punto de que ya no podía separarse de él. De cierta forma, esa fusión entre el hombre y el mito explica las contradicciones que lo rodeaban. Mario era el pobre que se volvió rico, el payaso que era filósofo, el hombre serio que vivió de hacer reír. Su vida personal fue una mezcla de luz y sombra, marcada por grandes amores, lealtades profundas, decepciones y una constante búsqueda de equilibrio. A pesar de todas sus imperfecciones, Cantinflas permaneció fiel a sí mismo, un hombre que creía en el poder del humor como herramienta de transformación y que vivió intentando ser digno del amor que el público le dio. Su vida, marcada por éxitos y aplausos, también estuvo acompañada de secretos, intrigas políticas, escándalos tras bambalinas y rumores que, incluso décadas después de su muerte, siguen alimentando debates sobre quién fue realmente el hombre detrás del bigote y de los pantalones caídos. Desde el inicio de su fama, Mario Moreno despertó curiosidad. Su personaje, que ironizaba el poder y se burlaba de los ricos, lo convirtió en un ídolo del pueblo, pero también lo puso en rumbo de colisión con autoridades y figuras de influencia. Paradójicamente, mientras en el cine representaba al hombre humilde que desafiaba al sistema, fuera de las pantallas, Mario mantenía relaciones cercanas con políticos, empresarios y líderes religiosos. Esa dualidad generó acusaciones de hipocresía por parte de algunos críticos, que lo señalaban de beneficiarse de la élite que tanto satirizaba. Sin embargo, Cantinflas siempre justificaba esa convivencia diciendo que usaba su influencia para ayudar a los necesitados y defender causas sociales, algo que, en efecto, hacía con frecuencia. Una de las mayores controversias de su carrera involucró sus vínculos con el poder político en México. Durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que dominó el país por décadas, Cantinflas mantuvo una relación amistosa con varios presidentes, entre ellos Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz. Esa cercanía lo llevó a ser visto, por algunos, como un artista protegido o aliado del régimen. Al mismo tiempo, nunca dejó de criticar la corrupción y la injusticia en sus películas, lo que hacía que su postura resultara ambigua. Era amado por el pueblo, pero observado con desconfianza por sectores de la oposición. Algunos periodistas de la época llegaron a afirmar que poseía poder político informal. Tal era su influencia sobre la opinión pública. Otra polémica destacada fue su supuesta evasión fiscal. En los años 60, Cantinflas fue investigado por las autoridades mexicanas debido a irregularidades en sus declaraciones de impuestos. El caso fue ampliamente difundido por la prensa y causó gran revuelo, ya que el comediante siempre había predicado valores de honestidad y sencillez. Él negó todas las acusaciones y aseguró que se trataba de un intento por manchar su imagen. A pesar del escándalo, el proceso nunca lo condenó formalmente, y Cantinflas logró mantener su prestigio ante el público, que lo veía como una víctima de persecución política o de malentendidos burocráticos. Esa experiencia, sin embargo, lo volvió más desconfiado de la prensa y más reservado respecto a su vida financiera, lo que alimentó aún más el misterio en torno a su fortuna. Hablando de dinero, el patrimonio de Cantinflas fue motivo de muchas especulaciones. Era conocido por ser un hombre que disfrutaba de la comodidad y que tenía diversas inversiones, propiedades, empresas cinematográficas e incluso proyectos inmobiliarios. Algunos críticos lo acusaban de haberse alejado de sus orígenes humildes y de acumular riqueza mientras predicaba la solidaridad.
Otros defendían que simplemente cosechaba los frutos de su talento y de su arduo trabajo. Lo cierto es que Cantinflas era un hombre de negocios astuto, y su éxito financiero despertó tanto admiración como envidia. También existieron polémicas en torno a su vida sentimental, un tema que siempre atrajo curiosidad. Aunque estuvo casado durante décadas con Valentina Ivanova, muchos rumores apuntaban a supuestos romances extramatrimoniales con actrices y bailarinas del ambiente artístico. Mario Moreno era discreto, pero su carisma y fama hacían imposible evitar los comentarios. La prensa mexicana, especialmente en las décadas de 1950 y 1960, llegó a publicar notas sobre sus presuntas aventuras amorosas, lo que irritaba profundamente al actor. Solía responder con humor, diciendo que el chisme es el precio de la fama, pero, en los bastidores, mantenía una relación tensa con los periodistas, llegando incluso a demandar a algunos que publicaron informaciones que consideraba falsas o difamatorias. En el ámbito artístico, Cantinflas también enfrentó conflictos con directores y colegas de profesión. Por ser extremadamente perfeccionista, exigía tener control total sobre las producciones, lo que lo llevó a desacuerdos con guionistas y cineastas. Algunos lo acusaban de autoritario, otros lo consideraban un genio creativo e incomprendido. Él mismo reconocía que era difícil trabajar con él, pero lo justificaba diciendo que solo buscaba que todo saliera perfecto. Su fama de exigente lo acompañó durante toda su carrera, y aunque eso lo convirtió en una leyenda, también le generó enemigos dentro del cine mexicano. Una de las mayores controversias internacionales que envolvió a Cantinflas surgió en torno a sus derechos de autor y la distribución de sus películas en Estados Unidos. La productora Columbia Pictures, con la que había trabajado, entró en disputa judicial por el uso de sus obras y la propiedad intelectual de sus personajes. El caso se prolongó durante años y generó gran repercusión en la prensa, con acusaciones de ambas partes. Cantinflas alegaba que estaba siendo explotado y que querían arrebatarle los derechos sobre su propio trabajo. Esa batalla legal demostró no solo su determinación por proteger su legado, sino también su lado combativo y desconfiado, un artista que no aceptaba ser manipulado por grandes corporaciones. Además, otra polémica recurrente en su vida fue su relación con la Iglesia Católica. Aunque era un hombre de fe y ayudaba a numerosas instituciones religiosas, sus sátiras sobre sacerdotes y religiosos en películas como El Padrecito de 1964 generaron fuertes críticas de los sectores más conservadores. Algunos lo acusaron de blasfemia, mientras otros lo aplaudieron por tener el valor de ironizar sobre la hipocresía y el moralismo dentro de la propia religión. Cantinflas respondía a las críticas con elegancia, diciendo que Dios tiene sentido del humor y le gusta cuando nos reímos de las cosas serias para entenderlas mejor. Esa frase se convirtió en una de las más recordadas de su vida y refleja bien su forma de pensar. Creía que la risa era una herramienta para sanar y reflexionar, nunca un arma para ofender. Con el paso del tiempo, Cantinflas aprendió a enfrentar las polémicas de una manera cada vez más filosófica. Decía que cuanto más alto se sube, más viento se enfrenta, y veía las críticas como una parte inevitable del éxito. Aún así, las controversias dejaron huellas profundas, especialmente porque era un hombre sensible, que se preocupaba genuinamente por lo que el pueblo pensaba de él. Tras bambalinas, amigos cercanos afirmaban que Mario Moreno sufría con el peso de ser Cantinflas todo el tiempo, una figura que no podía equivocarse, que no podía mostrar debilidad y que siempre estaba bajo los reflectores. Y tal vez esa presión fue la mayor de todas sus contradicciones. El comediante que hacía reír a los demás, pero que cargaba en silencio con el peso de las críticas y de las expectativas. El 20 de abril de 1993, México despertó de luto. Mario Moreno, el hombre que dio voz y alma al pueblo mexicano, había fallecido en su casa de la Ciudad de México, a los 81 años, víctima de cáncer de pulmón. La noticia se propagó rápidamente y el país se detuvo. Miles de personas se reunieron para despedirse del ídolo. Su cuerpo fue velado con honores de Estado, y las calles se llenaron de multitudes emocionadas que lloraban como si hubiesen perdido a un miembro de su propia familia. El gobierno mexicano declaró duelo nacional, y artistas, políticos y admiradores de todo el mundo rindieron homenaje.
Charles Chaplin había dicho décadas antes que Cantinflas era el mejor comediante vivo. Ese día, el mundo comprendió que también perdía a uno de los seres humanos más grandes del humor universal. Pero mientras el pueblo lloraba, los bastidores comenzaban a agitarse. La muerte de Cantinflas no fue solo el fin de una carrera brillante, sino el inicio de una serie de disputas que mancharon su legado y dividieron a su familia, dejando una sombra de tristeza sobre la imagen de uno de los mayores íconos de México. En los últimos años de su vida, Mario Moreno ya mostraba señales de que su salud se deterioraba. A pesar de mantener una apariencia discreta y un semblante sereno, el comediante enfrentaba serios problemas respiratorios, consecuencia de años de tabaquismo intenso, un hábito que conservó durante gran parte de su vida. Aunque era conocido por su disciplina y sus hábitos saludables, el cigarro se convirtió en una especie de refugio silencioso en medio de la presión de la fama y de las dolencias de la soledad. En la década de 1990, los síntomas se agravaron y el diagnóstico fue devastador: cáncer de pulmón en etapa avanzada. La noticia impactó profundamente al artista, que, pese a su fortaleza interior, sabía que enfrentaba la batalla más dura de todas. Aún así, Cantinflas mantuvo su elegancia y dignidad hasta el final. Evitaba las apariciones públicas y se refugiaba en su hogar, rodeado de pocos amigos y familiares cercanos. Se negaba a ser visto como un hombre débil o enfermo. Prefería que el público lo recordara como el payaso inteligente, el defensor de los humildes y el hombre que siempre tenía una respuesta ingeniosa para todo. Tras las cámaras, sin embargo, su rutina se había convertido en un ritual de silencio y reflexión. Pasaba horas leyendo, rezando y recordando los momentos más significativos de su vida, mientras luchaba contra los dolores físicos y el peso del tiempo. Amigos cercanos relatan que Mario Moreno, en sus últimos meses, se volvió más espiritual y sereno. Hablaba con frecuencia sobre la muerte, pero sin temor. La veía como una transición natural, una continuación. Decía que la vida es un papel que termina cuando el público deja de aplaudir. Esa visión filosófica del final reflejaba al hombre que siempre fue, un artista consciente de la fugacidad de la fama y de la importancia de vivir con propósito. No obstante, su mayor sufrimiento no provenía solo de la enfermedad, sino también de las tensiones familiares y las disputas internas que comenzaron a surgir mientras aún vivía. La relación con su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, era distante. Según muchos testimonios, estaba llena de resentimientos y desconfianzas. El joven, que creció bajo la sombra de un padre famoso y exigente, se sentía presionado por estar a la altura del legado del nombre Cantinflas. El padre, por su parte, esperaba del mayor responsabilidad y compromiso. Esa relación tensa sería la semilla de las grandes disputas que estallarían tras su muerte. El fallecimiento de Cantinflas dio inicio a una de las batallas judiciales más largas y dolorosas de la historia del entretenimiento latinoamericano. El motivo principal: su herencia y los derechos sobre sus obras cinematográficas. Se estima que el patrimonio dejado por Mario Moreno incluía propiedades millonarias, derechos de exhibición de películas, colecciones de arte e inversiones, además de bienes simbólicos de enorme valor histórico. Sin embargo, la ausencia de un testamento claro y la existencia de documentos contradictorios abrieron la puerta a disputas interminables. Su hijo adoptivo, Mario Arturo, fue reconocido públicamente como heredero directo, pero parientes lejanos, abogados y empresas comenzaron a cuestionar la validez de esa herencia. El principal conflicto giró en torno a los derechos de autor de las películas de Cantinflas, especialmente aquellas producidas en colaboración con Columbia Pictures. La empresa estadounidense afirmaba tener parte de los derechos de exhibición y distribución de las obras, mientras que el hijo del comediante sostenía que todo el material pertenecía a la familia. Esta batalla legal se extendió por más de una década, atravesando tribunales en México y Estados Unidos, con idas y vueltas, acusaciones de falsificación de documentos y luchas políticas tras bambalinas. Mientras los abogados discutían por contratos y registros, el público observaba, desconcertado, la degradación de un legado que siempre había predicado la humildad y el amor al prójimo. Además de los temas legales, también hubo disputas emocionales entre familiares y personas cercanas.
Algunos antiguos colaboradores afirmaban que Cantinflas había sido engañado en sus últimos años, manipulado por individuos que se acercaron movidos por intereses económicos. Otros aseguraban que él intentó dejar todo en orden, pero fue traicionado por quienes más confiaba. El propio hijo enfrentó acusaciones de mala administración de los bienes y de aprovechar el nombre del padre para beneficios personales, lo que solo aumentó la polémica y la división entre los admiradores. En medio de tantas peleas y versiones contradictorias, la figura de Cantinflas parecía alejarse cada vez más del ideal que representaba en vida. El hombre que defendía la sencillez y la unión veía su nombre ser usado en disputas de poder y ambición. La ironía era dolorosa. Aquel que tanto luchó por la justicia social se convirtió, tras su muerte, en el centro de una guerra judicial interminable. Las consecuencias de esas disputas fueron profundas. El legado de Cantinflas quedó temporalmente atrapado en procesos y embargos, lo que impidió durante años la distribución de sus películas en varias partes del mundo. Muchas generaciones crecieron sin acceso a su obra completa, y parte de su memoria artística fue opacada por noticias judiciales y acusaciones mutuas. Solo años después algunas resoluciones comenzaron a devolver los derechos a la familia, pero las cicatrices de ese conflicto permanecen hasta hoy. A pesar de todo, la figura de Cantinflas resistió. El tiempo se encargó de poner las cosas en su lugar y devolverle el prestigio que nunca debió ser cuestionado. Su imagen, antes afectada por las disputas, volvió a ser celebrada con cariño. Monumentos, premios y homenajes fueron dedicados a su memoria, y su influencia en el cine y la cultura mexicana continúa viva. Aún así, las peleas por la herencia revelaron el lado más triste de la fama. El precio que un hombre paga por dejar un legado demasiado valioso como para ser dividido sin ambición. El final de Cantinflas fue trágico, no solo por la enfermedad que lo llevó, sino por el rastro de discordia que vino después. Partió dejando al mundo más triste, pero también más consciente de la importancia de la humanidad detrás de la celebridad. Su último deseo, según amigos cercanos, era simple: ser recordado no por el dinero, sino por las risas que regaló y por la esperanza que sembró. Y, en efecto, incluso entre tantas disputas, eso es lo que el público decidió recordar. Mario Moreno fue, y siempre será, el hombre que demostró que el humor puede transformar el dolor en fuerza y que, incluso cuando la vida termine en tragedia, la risa puede seguir resonando como una forma de eternidad. Cantinflas vivió y murió como un símbolo del pueblo, un hombre imperfecto, pero inolvidable, cuya luz, aún opacada por las sombras de la codicia y la controversia, jamás dejó de brillar. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha conmovido. Así que no olvides suscribirte al canal. Tu suscripción es lo que mantiene este trabajo vivo y ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que aman conocer la verdadera historia detrás de las leyendas. Deja tu me gusta si admiras a Cantinflas y crees que su memoria merece seguir siendo recordada. Y si deseas apoyar aún más este proyecto, puedes hacerlo a través de un Super Thanks. Cada contribución marca la diferencia para que sigamos creando contenido con calidad, investigación y respeto por la historia. Pero si no puedes, no pasa nada. Comenta aquí abajo qué parte de la vida de Cantinflas te sorprendió más: su genialidad, sus contradicciones o las injusticias que enfrentó después de su muerte. Quédate con nosotros. Comparte este contenido y ayuda a mantener viva la llama de quien transformó el humor en arte y el arte en eternidad.